Reciba un cordial saludo, les habla nuevamente su profesor Gerardo Barrantes Pérez. Estaré a continuación enseñándoles la GTA correspondiente a la fecha del 24 al 28 de mayo. Les voy a estar explicando cómo se debe resolver y un poco la materia. El indicador para esta GTA es: el ser humano se comunica de diversas formas y en contextos distintos como medio de convivencia en la sociedad nacional y global, aprovechando todo tipo de recursos. Les recuerdo que requieren de los siguientes materiales: cuaderno, lápiz, borrador, lapicero, resaltador. También las reglas ortográficas que aparecen en el anexo número 1, un diccionario o su equivalente a un dispositivo y acceso a Internet. Un espacio en el hogar donde se sienta cómodo, donde haya buena iluminación, lejos de distractores y donde tengan una buena postura. Antes de iniciar, vamos a reflexionar algunas preguntitas que les expondré a continuación. No olviden antes de que pueden entregar de forma impresa. Estoy en el aula 11. Profesor Gerardo Barrantes, o pueden hacer la entrega de forma digital al correo electrónico del MEP gerardo.barrantes.perez@mep.go.cr o a través del aula virtual Teams. En caso de copiar las actividades en su cuaderno, escriba como título guía de trabajo número, luego copie la fecha que trae, seguidamente copie cada pregunta y su respectiva respuesta, de manera que en su cuaderno o folder tendrá todas las guías resueltas y ordenadas por número y fecha. Vamos a las preguntas para reflexión. ¿Para qué situaciones o momentos será útil aplicar las reglas de las mayúsculas? ¿Será que el uso de la mayúscula mejora la efectividad comunicativa? ¿Cuáles reglas del uso de la mayúscula conozco? ¿Utilizo en pocas ocasiones la mayúscula o en exceso? Les recuerdo que pueden buscar en el diccionario las palabras en las que sientan que no tienen claridad en cuanto al significado. ¿De qué me sirve mejorar el uso de la mayúscula? ¿Qué puedo mejorar de mi trabajo? Y aquí está el anexo 1, uso de las mayúsculas. Bueno, efectivamente el uso de las mayúsculas mejora la comprensión, la interpretación y por lo tanto el significado de los textos. Un buen uso de la mayúscula permitirá tener más claridad. Un mal uso de la mayúscula generará confusión. ¿Cuándo debo usar mayúscula inicial? Bueno, A, en los nombres propios de los accidentes geográficos. No así los sustantivos comunes genéricos que los acompañan, por ejemplo, Océano Pacífico. Pacífico sí lleva mayúscula porque es un accidente geográfico, pero océano no porque es un sustantivo común. Igual pasa en el caso del mar Mediterráneo. A menos de que esté incorporado como parte inherente del nombre. Por ejemplo, montañas, que debería ser un sustantivo común, aquí está en mayúscula y se debe a que es parte del nombre propio del lugar del accidente geográfico. Los nombres comunes genéricos utilizados por sí solos para sustituir el nombre propio deben llevar mayúscula. Es el caso, por ejemplo, de el Golfo. La palabra Golfo lleva mayúscula inicial ya que sustituye a la frase el Golfo de México. C. Llevan mayúscula inicial los nombres propios de las regiones naturales o áreas bioclimáticas. No así lleva mayúscula el artículo que lo acompaña, o si se emplea un nombre común. Llevan mayúscula inicial los nombres comunes
que se han utilizado para referirse a instituciones o entidades que se han citado con anterioridad. Se escriben con minúscula, excepto si son antecedidos por un artículo determinado. Por ejemplo, podríamos decir el Departamento de Bienes y Raíces ha tenido mucho éxito. Este departamento tiene un excelente jefe que sabe tomar decisiones pertinentes. Noten que el segundo departamento, la segunda vez que aparece la palabra, está en minúscula. Llevan mayúscula inicial si el mismo sustantivo encabeza el nombre de varias entidades. Se coordinan los términos específicos y se escriben con mayúscula. Y se pluraliza el sustantivo genérico, por lo tanto aparecerá en minúscula. Veamos el caso o el ejemplo. Se han reunido los ministerios de salud y educación para organizar campañas contra la violencia doméstica. Noten que la palabra ministerios está en minúscula. Si estuviera una frase como Ministerio de Salud, solamente Ministerio de Salud, ministerio tendría que aparecer con mayúscula. Pero no es el caso, ya que aparecen dos ministerios, dos entidades, que serían en este caso la de salud y la de educación, por lo que ministerios aparece en minúscula como un sustantivo común. Los nombres comerciales registrados de los medicamentos deben tener mayúscula inicial, por ser nombres propios. Por ejemplo, aspirina. G. Llevan mayúscula inicial los nombres de los periodos en los que se dividen la prehistoria y la historia. Por ejemplo, paleolítico, neolítico, edad media. Estas palabras se refieren a momentos específicos o periodos específicos de la historia. Por eso inician con mayúscula o llevan mayúscula inicial. H. Llevan mayúscula inicial la palabra imperio, tanto para designar el periodo como el conjunto de territorios, al igual que los adjetivos antepuestos. En el caso de los pospuestos, estos van en minúscula. Veamos un caso. El Sacro Imperio Romano. Noten que la palabra imperio va en mayúscula y el adjetivo sacro, que está antepuesto, va también con mayúscula. No así el adjetivo pospuesto, que sería romano. Este va con minúscula. Las letras que representan los nombres de las notas musicales, como por ejemplo la C, que representa el Do, la D, Re, etcétera, etcétera, van con mayúscula. J. Llevan mayúscula inicial los especificativos de los nombres de los colores que contienen un nombre propio. Por ejemplo, amarillo, Nápoles; azul, de Prusia. Noten que Nápoles y Prusia están con mayúscula. La mayúscula en las siglas. Se escriben con mayúscula todas las letras de las siglas ADN y de los acrónimos, que son siglas que se leen como se escriben, por ejemplo, UNESCO. Si los acrónimos se convierten en palabras plenas y se lexicalizan como nombres propios, se escriben con mayúscula inicial, por ejemplo, UNESCO, o como nombres comunes, se escribe en minúscula OVNI. Las siglas se pueden formar a partir de la primera letra de cada una de las palabras que componen la expresión compleja. Por ejemplo, ONU, que significa Organización de Naciones Unidas. Note que se eligió para hacer estas siglas la O, primera letra de organización, la N, primera letra de naciones, y la U de unidas. También pueden construirse a partir no de la letra inicial solamente, sino del segmento inicial de uno o varios componentes de la expresión compleja. Por ejemplo,
Fogasa. Fo de fondo, ga de garantía y sa de salarial. Fondo de garantía salarial. A veces también se incorporan como parte de la sigla las preposiciones o las conjunciones. Es el caso de CONACYT, que sería Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Noten que la I se agregó como una de las siglas, de las letras de las siglas. D. Las expresiones complejas que dan origen a las siglas llevan mayúscula, según las normas sobre el uso de estas. Por ejemplo, en el Banco Nacional, BN va con mayúscula o van con mayúscula. Mientras que TIC, que sería Tecnología de la Información, y la Comunicación también llevarían cada una de las letras en mayúscula. E. En la actualidad es admisible que las siglas y los acrónimos no lexicalizados se escriban con la mezcla de letras mayúsculas y minúsculas, con el objetivo de identificar más fácilmente la expresión compleja y para efectos publicitarios. Entonces, se da que se pueda elegir, en el caso de las siglas y acrónimos no lexicalizados, el uso de mayúsculas solo en la letra inicial. C. Para favorecer la legibilidad suelen escribirse completamente en mayúscula los siguientes casos: las palabras y frases de las cubiertas y portadas de los libros y documentos, así como los títulos en sus divisiones internas. Los títulos de diarios y revistas, como es el caso de La República, La Nación. Las inscripciones en lápidas, monumentos y placas conmemorativas. Los lemas y leyendas de las banderas, estandartes, escudos y monedas. Los textos de los carteles y pancartas. Las frases que expresan el contenido fundamental de los textos informativos. Los términos aviso, nota, advertencia, postdata, cuando introducen otros textos, van en mayúscula, pueden ir en mayúscula de forma completa. En textos jurídicos y administrativos, los verbos que expresan la finalidad del escrito o introducen las partes fundamentales, como es el caso de la palabra certifica, expone, solicita, considerando. Los términos con los que se alude de forma breve y repetida a las diversas partes en documentos jurídicos y administrativos, como es el caso de la palabra demandada. Veamos: señora Margarita Rojas Quesada. En adelante, la demandada. Cada vez que aparezca la palabra demandada, aparecerá con mayúscula. Los textos de los bocadillos en los cómics y las viñetas gráficas también podrían llevar mayúscula de forma completa. ¿Qué debo hacer, profesor? Bueno, aquí viene la práctica. Deben corregir las siguientes oraciones. En estas puede que aparezcan 2, 3, 1, qué sé yo, errores por el uso de la mayúscula y ustedes deben corregirlos. Son 22 ejercicios, 22 oraciones. Por último, deben redactar un cuento. Bueno, pueden también recurrir a una leyenda, incluso pueden hacer un ensayo, hasta un poema. Pero no olviden utilizar, si no todas, al menos la gran mayoría de casos de usos de mayúscula que hemos estado exponiendo en esta semana. Muchas gracias. No olviden por favor completar el resto de indicaciones que aparecen. Hasta luego.